Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El tema que vamos a estar considerando se titula Determinaciones divinas en favor de los santos. Determinaciones divinas en favor de los santos. La epístola de Pablo a los romanos es una carta dirigida a los amados de Dios, llamados a ser santos, según Romanos capítulo 1, versículo 7. En otras palabras, su contenido se dirige a aquellos que han depositado su fe en Jesucristo como su Salvador, lo que confiere la carta un mensaje profundamente espiritual y valioso para cada uno de nosotros. En los versículos que hemos leído esta mañana, observamos cómo Dios establece ciertos designios a favor de cada uno de sus hijos. Es importante destacar que aquí no estamos considerando las determinaciones de los creyentes, sino las de Dios. Esto nos recuerda que el plan de salvación perfectamente concebido es de naturaleza divina. La redención de cada pecador es una cuestión que atañe a Dios y nosotros no desempeñamos ningún papel en ello, más allá de ser receptores de su amor y su misericordia. Adentrémonos entonces con mayor profundidad en estos versículos y al hacerlo, recordemos que nos sumergimos en aguas de profunda reflexión, pero aguas igualmente seguras. En este contexto, vamos a descubrir un sustancioso alimento para nutrir nuestras almas, ya sea que estemos atravesando las adversidades de la vida o que estemos disfrutando de las abundantes bendiciones de nuestro Dios. Comencemos en el versículo 28 para ver estas determinaciones divinas en favor de los santos. El apóstol Pablo dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Como vemos, hermanos, la determinación de la promesa de Dios es evidente en este pasaje. En este versículo, en el versículo 28, Pablo usa dos frases que hacen referencia a los mismos individuos. Por un lado habla de los que aman a Dios y luego dice que estos son aquellos que conforme a su propósito son llamados. No son dos grupos, son las mismas personas. En otras palabras, Pablo está haciendo referencia a los santos, a todos aquellos que han obedecido el evangelio de Cristo. No está hablando particularmente de cierta persona. No está diciendo Lorenzo Luébano, fulano, perengano, no. Está hablando de cierta clase de personas que conocemos como los santos. Ahora bien, ¿qué dice acerca de los santos? Ahí el versículo 28. Bueno, dice que todas las cosas les ayudan a bien. Aquí tenemos una promesa divina para los santos. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Pero de qué cosas estamos hablando? Bueno, de todo aquello que hemos estado predicando anteriormente. Las cosas que nos ayudan a bien son la obra de Dios a través de Jesucristo,
nuestros padecimientos por causa de la fe, nuestra esperanza y paciencia ante las adversidades de la vida y la intercesión del Espíritu Santo durante nuestras oraciones. Esas son las cosas que el contexto tiene en mente. Pablo entonces no se refiere específicamente a cualquier suceso que pudiera ocurrir en nuestras vidas, sino a las diversas obras de Dios en nuestro favor. Pablo dice que esas cosas nos ayudan a bien. Esta declaración, hermanos, nos debe dar confianza. ¿Qué es lo que me dan esas palabras? Me dan confianza. La declaración de Pablo es impactante, pero de todos modos es verdad. Todas las cosas os ayudan a bien, hermanos. Todas las cosas. Esto que dice Pablo aquí es una gran promesa y de hecho es sumamente importante para Dios. No solo es valiosa para mí, sino importante para Dios. ¿Por qué? Porque su reputación depende del cumplimiento de estas palabras. Es Dios el que está diciendo, el que está prometiendo a sus hijos que todas las cosas les ayudan a bien. Su palabra está en juego aquí. Pablo no dice que algunas de las cosas que Dios hace son para bien, sino todas y cada una de ellas. Todas las cosas os ayudan a bien. Esta promesa es tan grande como Dios lo es. Esta promesa está llena de misericordia, representando una de las muchas expresiones del amor de Dios por cada uno de nosotros. Así que, como es Dios quien declara esta promesa, debemos tener plena confianza en que es una realidad. Mis hermanos, si alguna promesa de Dios falla, los cielos se vestirían de silicio. El sol, la luna y las estrellas se desviarían de su curso. El universo se mecería produciendo un fuerte viento cósmico que arruinaría por completo la creación entera. Las promesas de Dios siempre se cumplen. Si no se cumple una nada más, una de ellas, eso sería una exponencial tragedia, hermanos. Una tragedia de alcance universal. Una tragedia divina, imagínese usted. No estamos hablando de un error humano. Si a veces los errores humanos tienen repercusiones muy fuertes, incluso en la historia misma de una nación, imagínese el error divino. Si todo lo que Dios hace es tan grande como lo es su poder, ¿se imaginan el tamaño de ese error o de esa falla o de esa equivocación? Tendríamos a un Dios arrogante. Tendríamos a un Dios pretencioso y mentiroso. Una sola promesa que no se cumpla resultaría en un Dios mentiroso, arrogante y pretencioso. No habría razón para confiar en Él de ninguna manera. Por eso, mis hermanos, cuando dudamos de las promesas de Dios, de la promesa divina, entonces estamos dudando de la misma naturaleza de Dios. Confiemos en Dios. Confiemos en sus palabras, en todas sus palabras. Confiemos en sus promesas, en todas sus promesas. Si Él dice ahí, todas las cosas les ayudan a bien, entonces debo tener confianza. En segundo lugar, debo tener confianza precisamente por la integridad de la promesa misma. Como dije hace un momento, Pablo dice que todas las cosas nos ayudan a bien, todas las cosas. La palabra todas hace referencia a la totalidad de algo. No es algunas, no es la mayoría de cosas, sino todas y cada una de ellas. Ahora, esto me dice algo. La promesa de Dios debe cumplirse íntegramente. Si esa promesa se compone de varias cosas, entonces debe haber una integridad en la promesa. Se cumple con integridad, hermanos. No importa si no entendemos todas esas cosas. Aún así nos ayudan a bien, aunque yo no las entienda, aunque yo no las comprenda todas.
No importa si algunas de ellas no me gustan. Aún así, me ayudan a bien, aunque no me gusten. A veces alguien pudiera pensar, hermano, ¿y puede haber algo bueno que no nos guste? Sí, hay muchas cosas buenas que no nos gustan. Por ejemplo, las vacunas, las inyecciones. Recuerdo que cuando yo era niño, me iban a vacunar ahí en casa de mi abuela y se hizo un circo, hermanos. Anduve corriendo por toda la casa, las enfermeras detrás de mí, mi abuela también, y todo mundo corriendo y brincando y saltando hasta que me sometieron y me inyectaron. Era algo bueno, sí, pero no me gusta. Ahora ya no tengo problemas. Las inyecciones son mis favoritas. Ya no tengo problemas. Cuando me dicen, ¿qué quiere? ¿Jarabe, pastilla o inyección? Inyección. Es mejor. Pero no nos gusta. Duele. Y de igual manera, dentro de las promesas de Dios, puede haber cosas que no sean de nuestro agrado. Pero a pesar de que no nos gusten, aún así nos ayudan a bien. Ahora, ¿qué podían incluir esas cosas? Bueno, ya he dicho que el contexto, ¿verdad?, nos explica qué cosas. Pero dentro de esas cosas que explica el contexto, se derivan una variedad de circunstancias para nosotros. Por ejemplo, cosas dulces funcionan para nuestro bien. Es fácil ver cómo las cosas dulces de la vida funcionan para nosotros. La vida tiene muchas cosas dulces, hermanos. El hogar, la familia, la salud, la riqueza. ¿A quién no le gusta la riqueza? ¿A quién no se siente bien cuando trae bastante dinero hasta para compartir con otros? ¿No se siente bonito cuando usted trae dinero y le da a otro? Así de pura gracia, usted dice, tenga, se lo regalo. Se siente muy bien, es muy satisfactorio hacer eso. La salvación del alma, hermanos, el perdón de los pecados, el descanso que uno siente cuando está sano, hermanos. Yo creo que ahora, mientras más viejo se hace uno, cuando se siente uno bien físicamente, anda uno como caminando en las nubes. ¿Verdad? Todos los días es de dolores, nada, estar puje, ahí haciendo gestos. De pronto un día se levanta y se siente perfectamente bien. Es un día glorioso. Hay muchas cosas dulces en la vida. Estas son las cosas de la vida que la hacen buena y nos hacen sentirnos bien. De hecho, hermanos, esas bendiciones del Señor deben hacernos querer ser mejores cristianos. Cuando las cosas nos van bien, cuando todo está bien, eso nos debe motivar a ser mejores cristianos. Miren lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4, y no pierda Romanos 8, porque vamos a volver ahí. Leemos Romanos 2, 4 y nos regresamos rapidito a Romanos 8. Dice Romanos capítulo 2, versículo 4, ¿o menospreciáis qué cosa? Las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Ven? Las bendiciones, las cosas buenas de Dios nos deben motivar a ser mejores cristianos, a ser mejores personas. Debemos agradecer y alabar a Dios por todas las dulces y ricas bendiciones que tenemos en la vida, porque no todo es malo. Así que esas cosas nos ayudan a bien, las cosas buenas. Pero ¿qué hay de las cosas amargas? Cosas amargas o dolorosas. Esas también nos ayudan a bien. Una guerra donde podamos terminar muertos o llevados cautivos, ¿es algo para bien? Alguien podría decir que no, ¿verdad? Inmediatamente alguien diría, pero ¿cómo se le ocurre a usted pensar que una guerra, una invasión donde nos lleven cautivos como esclavos es algo bueno para nosotros? Bueno, en la Biblia hay varios ejemplos donde sucedieron cosas extremadamente dolorosas a personas buenas, a personas piadosas, a personas de Dios, y al final todas esas cosas fueron para su bien. Luego se viene a la mente Job. Job, hermanos, era un hombre piadoso,
Era un hombre de Dios, era un hombre respetable, íntegro. Pero le vinieron cosas horribles de pronto. Así de pronto le vinieron cosas horribles al punto de que perdió a todos sus hijos, perdió toda su riqueza, perdió su salud y perdió a su mujer. Hasta sus amigos lo acusaban de ser un perverso. Todo el mundo lo dejó solo. Sin embargo, todas esas cosas resultaron para bien. Lo mismo podemos decir de Jacob, de Judá, de José, hermanos, cuando terminó en la cárcel, cuando fue acusado falsamente de una violación, de un abuso sexual, terminó en prisión. Y alguien podría decir, bueno, ¿cómo es algo bueno? Pues resultó para bien para José. Muchas veces el hecho de enfermedad, el valle de sombra de muerte o el tiempo de tristeza pueden enseñarnos muchas cosas acerca de Dios, más que cientos de sermones dominicales. Aprendemos más de Dios cuando en experiencia propia vivimos la palabra de Dios. Cuando en experiencia propia, hermanos, cuando las circunstancias nos arrinconan para que practiquemos la fe. Y ahí aprendemos mucho acerca de Dios. Cuando Dios permite un tiempo de tristeza, de sufrimiento o de dolor en nuestras vidas, siempre es para nuestro bien y sobre todo para su honra y su gloria, como dijo Pablo, o por vida o por muerte. Pero siempre mi propósito es honrar y glorificar a Dios, o por vida o por muerte. Él nunca dijo, hermanos, que todo lo suyo nos tendría que gustar. Nunca dijo eso. Aunque no nos guste todo lo de Dios, todas las cosas de Dios, aunque desde nuestra naturaleza imperfecta o de nuestro entendimiento imperfecto no logramos entender la riqueza y las bendiciones de Dios o no nos agraden, aún así deberíamos esforzarnos por ser agradecidos con Dios. Recuerden esto. Es el ojo lavado por las lágrimas el que ve mejor. El ojo lavado por las lágrimas es el que mira mejor. Y muchas veces esas lágrimas nos van a ayudar para bien. Lo mismo pasa con las cosas pecaminosas. Las cosas pecaminosas obran para nuestro bien también. Los cristianos no deben pecar, pero cuando pecan, el sufrimiento resultante será para nuestro bien. Por eso sufrimos cuando pecamos, porque el sufrimiento que resulta del pecado nos va a ayudar, hermanos, va a ser para bien. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Regresamos a Romanos después de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Dice ahí la palabra del Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Ven? ¿Qué pasa cuando nos equivocamos, cuando erramos al blanco? Dice la Biblia que el Señor reprende y castiga. ¿Y por qué lo hace? Porque nos ama. La reprensión misma, el castigo de Dios cuando andamos fuera de sus caminos es una bendición. Porque eso nos va a llevar ¿a dónde? Al arrepentimiento y a restaurar nuestra comunión con Dios. Dios puede tomar nuestra experiencia pecaminosa y usarla para nuestra bendición, hermanos. Vean lo que dice Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Dice ahí la palabra del Señor. Lucas 22, versículos 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Cómo iba a ser tratado Simón por Satanás? Iba a darle una buena zarandeada, hermanos.
Pero aún esa experiencia terrible, esa experiencia pecaminosa, porque ya vimos más adelante, ¿verdad? La zarandeada que agarró este Pedro, ¿no? Primero fue pretencioso. Aunque me maten, yo no te voy a negar. ¡Ja! Pues cuando se le enfrentó una señora, fue lo primero que hizo. Dice Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Vea, Dios utilizó esa experiencia terrible y oscura de Pedro para su bien y para el bien de otros. Dios usa todas las circunstancias de la vida para nuestro bien. Puede que no veamos lo bueno en ese momento, puede que no lo entendamos en ese momento, pero aún podemos consolarnos y regocijarnos en la plenitud de la promesa de Dios cuando Él dijo, todas las cosas os ayudan a bien. Ahora vean la causa de los efectos de esta promesa. ¿Cuál es la causa de los efectos de esta promesa? ¿Qué causa, qué provoca que esas cosas nos ayuden a bien? Bueno, estas cosas son simplemente la bendición de Dios. Pero esas cosas no funcionan para el creyente de manera mecánica. No son como causa y efecto, ¿ya? No son como un resultado normal. No, déjeme decirle que cuando todas las cosas nos ayudan a bien es porque alguien está provocando eso. Alguien está provocando el resultado final de eso. No ocurren por causa y efecto. No es como que yo me subo, me aviento y me caigo. Causa y efecto. No, estas cosas no funcionan así, no son por causa y efecto. Más bien, estas cosas o los efectos de ella están teniendo lugar debido a la preocupación personal y la obra que Dios hace en nosotros, hermanos. ¿Por qué las cosas nos ayudan para bien? Es porque Dios está preocupado por nosotros. Dios está obrando en nosotros. Dios nos está cuidando, nos está protegiendo. La causa de los efectos de esta promesa es el asombroso poder de Dios. Él es todopoderoso, omnisciente y puede tomar control de cada situación de la vida si confiamos y nos soltamos a su perfecta y agradable voluntad. Cuando apartamos nuestros ojos de Él y de nuestras circunstancias, ¿qué cree que nos va a pasar? Ahí están las circunstancias adversas quizás, o las circunstancias buenas. ¿Qué cree que pasa cuando apartamos la mirada de Dios? Sea que las circunstancias sean buenas, favorables, o sea que las circunstancias sean amargas y dolorosas. ¿Qué sucede cuando usted deja de ver a Dios en esas circunstancias? Bueno, nos extraviamos. Vamos a ver un ejemplo. En Mateo capítulo 14, versículos 28 al 31. Mateo capítulo 14, versículos 28 al 31. Vea, ahí está claramente lo que estoy diciendo. Mateo 14, 28. Dice ahí la palabra del Señor. Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Eso que está pidiendo Pedro es algo tremendo. Caminar sobre las aguas, imagínense. Y el Señor le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Logró caminar sobre las aguas, hermanos. ¡Qué cosa tan tremenda! Esto va en contra de las leyes de la física. Logró caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Pero ¿qué pasó? Su visión, su vista, la dirigió a otra cosa.
Pero al ver, ¿ven? Cambió su vista. Consideró otra cosa. Se distrajo con algo. Pero al ver el fuerte viento, empezó a tener miedo. Mis hermanos, vino el miedo porque dejó de ver a Jesús. Dejó de estar atento en Cristo, en su palabra, en su poder, en su voluntad, en su omnipotencia, en lo que le había dicho. Y entonces comenzó a ver el fuerte viento, comenzó a ver las circunstancias difíciles, comenzó a ver la circunstancia difícil y tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué pasa? Cuando según las circunstancias sean buenas o sean malas, dejamos de considerar la palabra del Señor. ¿Qué pasa? Bueno, nos espera una caída. Nos hundimos. Por eso siempre debemos tener confianza en las promesas de Dios. Si le está yendo bien, si está pasando momentos dulces, qué bueno. Me gozo con usted, me da gusto. Pero si está pasando cosas amargas y dolorosas y difíciles, es triste, es lamentable y doloroso y lo acompaño en su dolor, pero le digo que sea que la circunstancia sea buena o sea mala, nunca deje de ver a Jesús. Nunca ponga su atención en las cosas buenas y se distraiga con eso, ni tampoco ponga su atención en las cosas malas y se distraiga con eso, porque entonces se va a hundir, se va a perder, se va a caer, va a perder su fe, va a perder su confianza en Dios, en el poder y la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios. No, hay que mantener los ojos puestos en Jesús, hay que mantener puestos los ojos ahí, en sus promesas. Mis hermanos, no debemos permitir que las diversas circunstancias en la vida nos alejen de Dios o nos hagan decaer en su obra, hermanos. Hace unos días, mientras preparaba este mensaje, estuve leyendo de aquí y de allá historias para ilustrar este sermón. Y encontré una historia que llamó mucho mi atención de Martín Lutero. Yo no sé si saben quién es Martín Lutero, ¿no? Es el responsable de la Reforma Protestante y gracias a él existen muchas denominaciones evangélicas, ¿sí? Pero era un hombre religioso y lo que me llamó la atención, hermanos, es que Martín Lutero era propenso a sufrir periodos de profunda depresión. Era una persona muy depresiva, hermanos. A pesar de lo que él hacía y todo la obra que hizo, era muy depresiva. Fácilmente caía en depresión. Un día, durante uno de esos momentos deprimidos, ¿verdad? Donde estaba pasando un día gris, difícil, se acercó a la mesa para desayunar y entonces vio a su esposa que estaba toda vestida de negro. Toda de negro. Hasta traía un velo en la cara. Entonces, lo que ella no parecía que venía a desayunar, ella parecía que estaba en un velorio. Como que alguien hubiera muerto. Y entonces Martín Lutero, pues se le queda viendo, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué estás vestida así? ¿Quién se murió? Y entonces ella, con una voz tranquila, pero muy convincente, le dice, Dios ha muerto. Cuando Martín Lutero escuchó esas palabras, se paró de la silla y le dijo, mujer, ¿qué estás diciendo? Eso es una blasfemia. ¿Cómo que Dios ha muerto? Eso es blasfemia. Y entonces su mujer le respondió, no es más blasfemo decir que Dios está muerto que vivir como si estuviera. Martín Lutero entendió el punto. Entendió la reprensión. Es cierto. Martín Lutero estaba viviendo como si Dios estuviera muerto. Entonces la mujer le dice, bueno, pues ¿qué es más blasfemo? ¿Decir que Dios ha muerto o vivir como si estuviera muerto?
Y eso es cierto, hermanos. Cuando leí esa historia, eso me impactó a mí. Entendí el punto junto con Lutero. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando la vida sea buena o cuando la vida sea mala, siempre debemos tener presente que somos de Cristo, que pertenecemos a alguien que no está muerto, a alguien que está vivo, que ciertamente murió en la cruz y fue sepultado, pero resucitó al tercer día y ahora mismo está sentado a la diestra de Dios. Debemos entender que Dios está detrás de cada circunstancia que enfrentamos y que siempre va a obrar para bien. No importa cuál sea el resultado de esa circunstancia, no importa dónde termine esa historia buena o mala, no importa. Lo que importa es que Dios siempre va a usar eso para bien. Eso es lo que importa y en eso debemos poner nuestra confianza. ¿Qué dice la Biblia cuando le cayeron todas las tragedias a Job? La Biblia dice, en todo esto no pecó Job, ni se halló engaño en su boca. Eso es tremendo, hermanos. ¿Sí? La situación era sumamente adversa y difícil de soportar. Era una tragedia horrible y espantosa y dolorosa, hermanos. Pero no pecó Job. Era opresivo, hermanos. La situación de Job era muy opresiva. Imagínense estar ahí tirado en tierra donde perdió todo lo que tenía, toda su familia, su salud, ahí rascándose con gusanos en la piel y sus amigos acusándolo de ser un pecador. Era una cosa muy opresiva, pero a pesar de todo, no pecó. ¿Qué hacemos nosotros ante las circunstancias de la vida, si son dulces o son amargas? ¿Qué hacemos? ¿Tomamos el camino de la desobediencia, de la rebeldía a su voluntad? Esa es nuestra respuesta. Mis hermanos, cuando la vida es dulce o amarga, en ese preciso momento somos desafiados a disfrutarla porque es buena o a soportarla, pero siempre dentro de la voluntad de Dios. Si su vida es dulce, ahora, disfrútela, pero siempre dentro de la voluntad de Dios. Si su vida es amarga ahora, difícil, opresiva, sopórtela, pero dentro de la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Y si lo hacemos, sea que disfrutemos la vida buena dentro de la voluntad de Dios, o sea que soportemos la vida amarga dentro de la voluntad de Dios, en ambas circunstancias, todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando consideramos la promesa de Dios, debemos tomar en cuenta la condición de la promesa. ¿Cuál es la condición? Vea Romanos 8, versículo 28. ¿Cuál es la condición de la promesa? Porque esa promesa es condicional. Esta promesa no es para todos. No es una promesa universal. Pablo dice, sabemos, ¿qué cosa? Que a los que aman a Dios, a ellos, a esa clase de personas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿qué sucede con los que no aman a Dios? ¿Qué sucede con los que no aman a Dios? ¿Qué sucede con esa clase de gente? Bueno, si las cosas que ayudan a bien son para los que aman a Dios, entonces esas cosas no son para bien para los que no aman a Dios. Es decir, se aplica de manera opuesta. La pregunta es, ¿usted ama a Dios o no? Porque si usted ama a Dios, tome esa promesa
tómela al pie de la letra, espere que se cumpla esa promesa. Pero si usted no ama a Dios, entonces no tiene nada que esperar. Quéjese hasta la muerte si quiere. Sufra hasta la muerte y más allá, porque usted no recibió el cumplimiento de esta promesa precisamente porque no ama a Dios. ¿Y cómo sabemos si amamos a Dios? Porque lo sentimos en el corazón. Porque sentimos un calorcito bien agradable en el corazón. Porque venimos aquí a la iglesia y nos abrazamos unos a otros y me abrazan muy rico. No, Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está. Aquí no se trata de sentir un calorcito, de sentir bonito. No. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la manera en que amamos a Dios. Cuando leemos su palabra y respondemos de manera positiva a ella, haciendo exactamente lo que ella nos dice, entonces amamos a Dios. Pero si yo digo que amo a Dios, digo que amo a Dios y no obedezco su palabra, entonces soy un mentiroso. Si no amamos a Dios y no confiamos en su sabiduría, fácilmente nos vamos a rebelar contra Él y nos negaremos a someternos a su bendita voluntad. Nos perdemos de una promesa valiosísima. ¿Cuál es la consecuencia? Este versículo, Romanos 8:28, no fue diseñado para ser felices, hermano. No se confunda. Dice, Romanos 8:28 es para que yo sea feliz. No se confunda. No fue diseñado para eso. Esas palabras no deben tomarse a la ligera, hermanos. De hecho, si usted considera estas palabras dentro de su contexto, entenderá que el cumplimiento de esa promesa tiene el fin de cumplir un propósito de Dios sobre nosotros. La determinación de Dios tiene un propósito sobre nosotros. La determinación de Dios es que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Pero con qué propósito? Eso hay que tomarlo en cuenta. Él quiere hacer algo con nosotros. Y para hacer eso, para cumplir ese propósito, es que todas las cosas nos ayudan a bien, si lo amamos. ¿Ven? ¿Qué es lo que quiere hacer? Bueno, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ven? Hay un propósito que Dios quiere cumplir. La realización de la promesa es para cumplir ese propósito. Dios está haciendo todo lo que hace para hacer algo con nosotros. El trabajo de Dios sobre nosotros no terminó el día que fuimos salvos. Ahí no terminó, ahí empezó. Cuando yo me arrepentí de mis pecados, confesé a Cristo y fui bautizado para el perdón de mis pecados, ahí no terminó el trabajo de Dios, ahí empezó Dios a trabajar. Ahí empezó Dios ¿a qué? A aplicarme esa promesa. Pero no para que yo saliera del agua a carcajadas y para que toda la vida estuviera a carcajadas y riéndome diciendo, qué feliz soy con Dios, que todo me va bien. Nunca tengo problemas, todo me va bien. No. Hay un propósito. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios porque Él quiere cumplir un propósito. ¿Cuál es? Bueno, dice el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí está el propósito. El trabajo de Dios continúa desde el día que fuimos salvos y continuará hasta que reflejemos la perfecta imagen de su Hijo. Ese es el propósito.
Esa es la consecuencia de estas promesas cumplidas. Es para formar en nosotros la imagen de su Hijo. Romanos 8:28 nos enseña que Dios tiene un plan eterno y nada podrá cambiarlo. El plan de Dios es que reflejemos su carácter, como quien está reproduciéndose en cada hijo de Dios. Teniendo en mente esto, entonces, consideremos la siguiente determinación de Dios sobre la vida de los santos. Versículos 29 al 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó. Vean ustedes, estos versículos simplemente nos enseñan que Dios está obrando en los santos, ¿para qué? Para reproducir la imagen de Jesús en cada uno de ellos. Y eso es algo precioso, hermano. Esa es una verdad preciosísima. Sin embargo, estos textos bíblicos representan un gran problema para muchos. Alrededor de estos textos bíblicos se han hecho toda clase de teorías que han generado una gran cantidad de disputas y conflictos religiosos, no solo en el mundo de las denominaciones, de las sectas, sino también entre muchos hermanos en Cristo. No quiero entrar en detalle, hermano, a tratar cada disputa en particular, sino enfocarme en lo que Pablo dice. Lo que espero lograr, hermanos, al predicar las verdades contenidas en estos dos versículos, en el 29 y 30, es hacer que cada uno de nosotros comprenda que Dios está obrando un plan eterno en la vida de cada uno. Esa es la idea. Estos versículos nos hablan de ese propósito divino que se menciona en el versículo 28, al final. ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto hacer en la vida de los santos? ¿Por qué esas bendiciones? ¿Hacia dónde va? Bueno, el versículo 29 nos explica ese propósito. Dios está obrando. Dios ha obrado y continuará obrando en la vida de los santos. ¿Para qué? Para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ven? Ahí está el propósito. Dios quiere que Jesucristo tenga muchos hermanos. Dios quiere formarnos. Dios quiere hacernos conformes a la imagen de su propio Hijo. Eso es el fin. Es lo que Dios busca, es la meta divina. Por eso, todas las cosas nos ayudan a bien, sean buenas o sean malas, amargas. Usted dirá, bueno, pero que las promesas de Dios no son para que yo sea feliz. No, Dios te está prometiendo que todas las cosas te ayuden a bien, sean buenas o malas, pero no para que seas dichoso y feliz y andes ahí a carcajadas, no. La prueba está en que aunque esas cosas sean adversas y nos opriman, aún así nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Dios quiere cumplir un propósito. No importa si son buenas o malas, eso no importa. Lo que importa aquí es cumplir el propósito. Y para cumplir ese propósito, todas las cosas nos ayudan a bien, porque vamos hacia ese propósito. Ahora, ¿en qué se basa ese propósito? Bueno, en primer lugar, según el versículo 29, se basa en la aprobación divina. En la aprobación divina, dice el versículo 29. Pablo habla de los que antes conoció. ¿Ya? Versículo 29. A los que antes conoció. La palabra conocer tiene el significado bíblico de aprobar. Es lo que implica esa palabra, aprobar. Vean lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 23. Dice ahí la escritura en Mateo capítulo 7, en el versículo 23. Y entonces les declaré, nunca, ¿qué cosa? Nunca os conocí.
Y como no los conoció, ¿qué les dice? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando Dios no conoce, ¿qué hace? Los aparta de sí. Los reprueba en su juicio. Pero cuando Dios los conoce, ¿qué hace? Los aprueba. A los que antes conoció, es decir, a los que Dios aprueba. Porque Dios se aparta de quienes no conoce. Cuando Pablo dice que Dios cumple su propósito sobre los que antes conoció, está hablando de personas que son aprobadas por Dios. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los aprobados? ¿Quiénes pueden entrar a ser parte de los aprobados? Mateo 7:21. Aquellos que hacen su voluntad, ellos son aprobados. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ven? A ellos Dios los aprueba, los deja entrar a su gloria. Nehemías capítulo 1 versículo 7. ¿Quiénes son los aprobados? Aquellos que en Él confían. Dice Nehemías capítulo 1 versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. ¿A quién conoce? A los que en Él confían. Juan capítulo 10 versículo 27. ¿Quiénes son los aprobados por Dios? Aquellos que oyen su voz y la obedecen. Juan capítulo 10 versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Ven? ¿A quién conoce? A las ovejas que oyen su voz y lo siguen. Las conoce. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10, 27. ¿Ven? ¿Quiénes son los aprobados por Dios? Los que oyen su voz y lo obedecen. Primera los Corintios capítulo 8 versículo 3. ¿Quiénes son los aprobados por Dios? ¿A quienes conoce Dios? A aquellos que aman a Dios. Dice primera los Corintios 8:3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿A quién Dios conoce? A los que aman a Dios. A los que antes conoció, a los que son aprobados, a los que hacen la voluntad del Padre, a los que oyen su palabra y le obedecen, a los que le aman, a ellos aprueba, a ellos conoce. Dios aprueba o conoce a quienes obedecen su evangelio y viven haciendo su voluntad. Dios cumple su propósito sobre ellos. Versículo 29 de Romanos 8. El cumplimiento de ese propósito se basa precisamente en la aprobación divina. En segundo lugar, se basa en la predestinación divina. Una vez que Pablo ha dicho que el propósito de Dios es para los que son aprobados o conocidos por Él, también dice que estas personas son predestinadas para cumplir en ellos su propósito. Ahí lo dice, hermanos, versículo 29, pero los que antes conoció, también, ¿qué cosa? Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Ven? Ahora, cuando hablamos de la predestinación, tenemos que tener cuidado de no confundirnos con la predestinación calvinista. ¿Qué dice la predestinación calvinista? En síntesis, la predestinación calvinista enseña que Dios eligió o escogió particular y arbitrariamente una cantidad específica de individuos para salvarlos, con nombre y apellido. Y el resto para condenarlos. Así que si usted fue elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo, usted se va a salvar a como dé lugar. Usted se salva porque se salva. No puede resistir la gracia de Dios. No puede. ¿Por qué? Porque usted fue elegido desde antes de la fundación del mundo para ser salvo. La gracia es irresistible para usted. Usted nunca va a caer de la gracia. Una vez salvo, siempre salvo. Siempre. Hermano, pero soy un perverso miserable. No. Usted se va a arrepentir y va a regresar. No puede resistir la gracia.
Pero si usted no es parte de los elegidos, usted se va a ir al infierno con todo y zapatos. No importa que ore todos los días o lea toda la Biblia 20 veces, usted finalmente se va a perder en el infierno. Eso es lo que dice la elección incondicional y arbitraria de Juan Calvino. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo acá. La predestinación bíblica, en síntesis, enseña que Dios predestinó, eligió o escogió a cierta clase de personas para la salvación. Es una clase de personas. Y esa clase son llamados los santos. ¿Ya? No, Dios no escogió a Lorenzo Luébano desde antes de la fundación del mundo. Él escogió que los santos sean parte de quienes habitan en la gloria por la eternidad. Y entonces Él me va a hacer la invitación a mí. Me va a llamar por el Evangelio y entonces yo voy a decidir si soy parte de los santos o no. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué cosa? Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Usted decide. Esa clase de personas predestinadas o elegidas por Dios desde antes de la fundación del mundo son los santos. Vea lo que dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Ahí van a leer con cuidado, como decíamos en la clase, lean con cuidado lo que dice aquí. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Vean. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, subraye eso, hay que subrayar ese pronombre, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué cosa? Santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, la predestinación bíblica es en referencia a la iglesia. La predestinación bíblica es en referencia a los santos. ¿Qué es la iglesia? Es el conjunto de personas que obedecen el evangelio. Y dice ahí Pablo, nos predestinó, nos hizo esto. ¿Nos a quién? A nosotros, a los que componemos la iglesia de Cristo, a los santos. Los santos son los predestinados y elegidos desde antes de la fundación del mundo para la gloria. Entonces la predestinación bíblica es en referencia a la iglesia, es decir, al conjunto de los santos. Primera de Pedro 1:2. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice ahí la escritura, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Elegidos. ¿Quiénes? Los santos. Los santos son elegidos por Dios. Versículos 18 al 20, ahí mismo. Vean, sabiendo que fuisteis, ¿quiénes? Ustedes, los santos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de los santos, por amor de vosotros. Efesios 2:10. Vean lo que dice ahí Pablo, Efesios capítulo 2, en el versículo 10. Porque somos, ¿quiénes? Los santos.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Capítulo 3, versículos 10 y 11. Ahí mismo de Efesios. Capítulo 3, versículos 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, ¿conforme a qué? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ven? Dios quiere cumplir un propósito sobre los llamados, sobre los aprobados, sobre los predestinados. Y ese propósito es que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8:30. Dice Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Ven, el propósito de Dios está basado en el llamamiento de Dios. Pablo dice que los aprobados por Dios, quienes han sido predestinados para cumplir su propósito, fueron llamados. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Este llamamiento no es subjetivo, hermanos. No es por un calor o una voz audible que alguno escucha durante la noche. No es que, ay, Dios me está llamando, Dios me habló con este accidente, Dios me habló con esta tragedia, Dios me habló. No, Señor. Ese llamamiento se lleva a cabo por medio del Evangelio. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Dios no llama por circunstancias de la vida, ni tampoco por sueños o sentimientos o calorcitos. Dios llama a su reino por el Evangelio. Dice Segunda Tesalonicenses 2:14, a lo cual los llamó mediante ¿qué cosa? Mediante nuestro Evangelio, para alcanzar ¿qué cosa? La gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Fuimos llamados para cumplir ese propósito de ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y somos llamados por el Evangelio. Romanos 8:30. Pablo dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Esta es una de las bendiciones que gozan los santos. Dice Romanos capítulo 3, versículo 4, por ejemplo. Romanos 3:4. Dice la Escritura, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. 5:9. Bueno, 5:1 y versículo 9. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Pues mucho más estando ya ¿qué cosa? Justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces fuimos llamados por el Evangelio y justificados por el Evangelio. Romanos 8:30. El propósito de Dios se basa en la glorificación. Las palabras finales de Pablo dicen, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí tenemos la culminación del divino plan de salvación. Por eso Pablo dijo en Filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 21, sobre la culminación. Dice Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará. Ahí va el cumplimiento del propósito. Ahí va la culminación del plan. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Para qué? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Ven? Ahí está el cumplimiento del propósito. El propósito de Dios finalmente se cumple. Hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Y dice Pablo que Dios
va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Vamos a ser glorificados. Vamos a tener la misma imagen del Hijo de Dios, un cuerpo glorificado. Por eso Romanos 8:30 termina con la gloria, con la glorificación. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, Romanos 8:29 al 30 es una síntesis del plan de salvación, hermanos, de todo el plan. En esos 2 versículos, ahí está todo el plan declarado. El plan inicia en la eternidad, en la mente de Dios, a los que antes conoció, desde antes, aprobó a cierta clase de personas, y culmina en la eternidad también, cuando seamos glorificados, cuando moremos por siempre con Él, cumpliéndose así, ¿qué cosa? El propósito que Dios tiene para sus hijos. Las determinaciones divinas son en favor de nosotros. La determinación de su promesa y de su propósito para los santos son cosas tan seguras, hermanos, que se habla de ellas como asuntos ya cumplidos. ¿Ya se fijó que todos los verbos están en tiempo pasado? Conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó. Cumplidos. Todas están en tiempo pasado y cumplidas. Los santos gozan de la realidad de las promesas de Dios. Ahora la pregunta es esta: ¿es usted parte de los santos? ¿Somos parte de aquellos que componen el cuerpo de Cristo? Si no lo somos, basta con obedecer el Evangelio de Cristo de corazón. Y si ya lo somos, entonces hay que perseverar fieles hasta que el propósito de Dios se cumpla. No importa cómo esté el camino. No importa si en el camino vemos caer a muchos. No importa si vemos agregarse a otros. No importa si el camino es angosto y difícil. Hay que perseverar fieles hasta que se cumplan las determinaciones de Dios, porque son en favor nuestra. Puestos de pie, vamos a cantar un himno. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.